Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva jornada de trabajo, hoy ya en nuestra semana número 31. Sí, hoy con nuestra sesión Derecho a la Educación, que es un complemento, un seguido de la clase que tuvimos la semana pasada. Ya la semana pasada hicimos el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Ahora ya estamos con el derecho a la educación. ¿Sí? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? Nuestro propósito, lo que queremos alcanzar hoy día es deliberar sobre la importancia del derecho a la educación como base para la formación de los ciudadanos y para una sociedad democrática. Entender que la educación es la base de la ciudadanía, es la base de las personas. La educación es lo que hace cambiar a los ciudadanos, lo que transforma a los ciudadanos y transforma a los pueblos, ¿sí? Lógicamente, la competencia que desarrollaremos es construir nuestra identidad, ¿sí? Construir nuestra identidad. Por tu parte, ¿qué es lo que vas a concluir el día de hoy? ¿En qué vas a concluir? ¿Cuál va a ser tu evidencia? Después del desarrollo de toda esta sesión de aprendizaje, tú concluirás en una línea de tiempo donde muestres cómo ha evolucionado la educación desde la época de tus abuelos, desde tus abuelos hasta hoy, 2020, ¿sí? Esa línea de tiempo necesitas mostrar cómo la educación ha ido dándose en esos tiempos. Vas a requerir la ayuda de algún familiar, lógicamente, para que detalle cómo era la educación en sus tiempos, pero lo importante, recuerda que esta evidencia es parte del producto final del proyecto de aprendizaje, de nuestro tercer proyecto de aprendizaje, que es la escuela que queremos. Ahora, la evidencia que realices hoy día, esa va a formar parte de ese producto final. Así que esta evidencia la tenemos que hacer muy bien para que ya quede lista para nuestro producto final, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Empezamos analizando algunas imágenes. Tengo dos imágenes para analizar en primer lugar. Primero, esta imagen de este estudiante que está haciendo sus actividades. ¿Cómo la ves? Está sola, ¿no? El lugar donde está, ¿dónde será? Posiblemente es su casa. Ahora la educación se está dando en casa, ¿no? En casa. Hace uso de un medio como es el teléfono, sí, el teléfono. Tiene sus cuadernos, sus materiales de trabajo, todo lo tiene ahí en su mesita y vemos que está conectándose, ¿verdad? Otra imagen que te presento es dos personas, una persona menor que corresponde a un estudiante y una persona mayor. Lógicamente, esta persona mayor es la figura de aquellas personas que han dado mucho, han dado bastante este año 2020. Y me estoy refiriendo a las familias representadas por un padre o representado por una madre, ¿sí? Pero que han dado mucho, mucho, mucho en este 2020, ¿sí? En este 2020. A partir de esas dos imágenes quiero que tú observes detenidamente y me respondas estas dos preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué características tiene la educación actual y por qué? ¿Cómo es la educación actual? ¿Sí? Señálame desde tu experiencia, ¿cómo es la educación que tú estás llevando hoy día? ¿Cómo haces la educación en tu casa? ¿Cómo la estás llevando tú? ¿Cómo la están llevando tus hermanos y por qué? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuál es el rol de la familia en la educación de los hijos? Como te digo, si bien es cierto, este año la presencia de la familia se ha notado bastante y gracias a ellos están haciendo un trabajo extraordinario, pero ¿y por qué no se hizo antes? ¿Y antes cómo era? El año pasado, años anteriores, el rol de la familia, ¿sí? ¿Cuál debe ser el rol de la familia en la educación de los hijos? Explícame algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de tus familiares, de algunos que conozcas o de algunos familiares que de repente no lo están haciendo tan bien, ¿no?
Señálame como ejemplos, ¿cuál es el rol? ¿Sí? Con esas dos imágenes, analizando esas dos imágenes, empezamos nuestra clase de hoy. ¿Ya? Y entramos lógicamente al derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho que todos la debemos tener y eso es algo que nosotros, ninguno debemos quedarnos atrás. Por eso es que ahí está el cartel con igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Un desarrollo con justicia social, ¿sí? Un Estado donde debe velar por este derecho que tenemos, ¿no? El derecho a la educación está señalado ya en la misma Constitución del Estado, en el artículo 2, en el inciso 8, ya nos habla del derecho a la educación. Pues ahí nos menciona que el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Y en el artículo 14 amplía y detalla los pormenores de la educación y del servicio educativo que debemos tener todos nosotros, ¿no? Empieza señalándose en la Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado. En esta, la finalidad de la educación se señala que es el desarrollo integral de la persona. La educación tiene esa finalidad de formarnos de manera integral, de formarnos en su totalidad, en todos los campos y en todos los aspectos. Cuando decimos desarrollo integral, nos estamos refiriendo a todos los campos y a todos los aspectos. En el aspecto cognitivo, en el aspecto afectivo, en el aspecto físico, ¿sí? En el aspecto emocional, en todos los campos. Por eso se llama un desarrollo integral, ¿sí? Integral de todos los aspectos, no solamente en un solo aspecto, sino en todos los aspectos. Por eso es que tenemos el área de religión, tenemos educación física, tenemos el área de ciencias, las áreas de letras, o sea, todo eso, esas materias nos llevan, lo que buscamos es la formación global del estudiante, ¿no? La formación integral. Por lo tanto, es una obligación del Estado garantizar el derecho a la educación adecuada de todos los peruanos. Por eso que ningún niño se quede atrás, se quede sin estudiar o que ningún niño sea impedido de recibir la educación por razones económicas, razones de discapacidad o cualquier otra razón que busque impedir al estudiante. No, el Estado garantiza que todas las personas tengamos ese acceso a la educación, ¿sí? Por eso es que hay muchos programas que desde inicio ya están incorporándolos hacia la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado garantiza este derecho. Seguimos. Actualmente estamos, hoy 2020, estamos con una educación distinta a la del 2019 y hoy estamos en una educación virtual. ¿Y qué es una educación virtual? Es la que se da a través de medios tecnológicos, ¿sí? Aquella que no se da en un aula, sino se da a través de los medios, de los canales tecnológicos y de la acción no presencial. ¿Qué características tiene? Esta educación virtual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la edad donde tú te encuentras. La generación de hoy, los estudiantes de hoy están en una era cibernética, ¿sí? En una era virtual. Por lo tanto, esta educación virtual es de acuerdo a tu época de ti, ¿sí? De acuerdo a tu momento de hoy. Hoy todo es virtual, ¿sí? Todo es virtual. Por lo tanto, la educación tampoco se puede quedar atrás, ¿sí? Se puede quedar atrás. Lógicamente que la pandemia nos hizo entrar de lleno a esto, pero en ningún momento debió quedarse, porque este es el nivel de la educación actual en la que deberíamos darte a ti, ¿sí? Y lógicamente ya este año te la estamos dando, ¿sí? Te la estamos dando, porque hay diversos entornos que nos puede facilitar esto, ¿sí? ¿Qué características tiene? Primero, limita las barreras de la distancia. O sea, no hay distancia para no llegar a las personas con esta forma. Se llega por distintos medios se llega a todos, ¿no?
mediante un teléfono, mediante una página web, mediante el internet, ¿sí? En línea, por la radio, por la televisión. Todo eso es una era virtual y por esos medios pues llegamos hasta el último rincón del Perú, ¿no? Una radio llega, las ondas de una radio llega hasta lo más profundo del Perú. Por lo tanto, esta educación elimina esas barreras, ya no hay barreras que impida llegar, ¿no? Entonces, llegamos a todo. Segunda característica, tiene una formación flexible, o sea, tiene que ver mucho la forma como, cómo estamos aprendiendo nosotros. Pues desarrolla en el estudiante su formación autónoma porque le ayuda a desarrollarse de manera flexible. Ya no hay una forma rígida de cómo aprender, ¿no? Sino diferentes formas, diferentes métodos, diferentes estrategias que se puede utilizar para aprender. Ya depende de la autonomía que tienes tú como estudiante para lograrlo esto. El alumno es el centro. Siguiente característica. La educación gira en torno a ti, en torno a tu disponibilidad, en torno a lo que tú das, en torno a los medios que tienes, en torno al esfuerzo que tú lo colocas, en torno al horario que tú te organizas. O sea, gira en torno a la disponibilidad y a la necesidad que uno la tiene, ¿no? O sea, está colocado como centro el estudiante. ¿Y el profesor qué pasa a ser? El maestro hemos pasado a ser tu tutor, tu guía, y el que te orienta, el que te da las indicaciones, el que te da las consignas para desarrollar y tú mismo eres el que desarrollas el aprendizaje, ¿no? Mira cómo las funciones tanto del alumno como del maestro hemos desarrollado, enfocado de manera diferente en esta educación tipo virtual. ¿Sí? Siguiente característica, los contenidos son actualizados. Muchos pues tenemos esa facilidad del internet, esa facilidad de estar al día, el conocimiento va evolucionando día tras día, minuto por minuto, y la podemos encontrar. Mientras nosotros te damos un conocimiento, pues tú ya la puedes buscar y la puedes obtener el más actualizado. Pasa lo mismo con una noticia, por ejemplo, te podemos dar una noticia y pues ya ahorita puedes estar saliendo otra noticia más actualizada, ¿no? Por eso es que los contenidos son actualizados y permanentes. La comunicación es constante entre los participantes a través de los diferentes medios, del chat, de los blogs, de las páginas, pues nos tiene conectados. No nos tiene cerca, lógicamente, no nos tiene unidos, pero sí nos tiene reunidos, ¿sí? Nos tiene no unidos, sino reunidos. O sea, no estamos juntos, pero estamos lejos, pero también podemos tener esa comunicación constante y una comunicación, pues, que nos lleva ya a estar relacionados siempre con ustedes, ¿no? Tanto maestros como estudiantes. Y la siguiente característica es cumple un programa educativo. No por el hecho de ser virtual damos otro programa educativo, no, será los mismos programas que están estipulados por el ministerio. Sí, sea presencial o sea virtual, es el mismo programa que se desarrolla. La característica y la estrategia es diferente, pero el programa que se da es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, son las características de la educación virtual. También hay la educación presencial, aquella que hasta el 2019 la tuvimos, aquella que la damos en aula, ¿no? La que nos íbamos a un salón y ahí escuchábamos nuestra clase. Esa educación es educación presencial, porque nos vamos nosotros, nos vamos los maestros, vienen ustedes y nos encontramos en un ambiente. Esa se llama presencial. ¿Qué características tiene? Primero, requiere de un espacio físico, requiere de un aula, requiere de un ambiente para juntarnos y ahí tenerlo, ¿no? Y ahí dar nuestras clases. Segundo, además de un ambiente para hacer nuestras clases, requiere de otra infraestructura complementaria, mobiliarios, carpetas, sillas,
baños sanitarios, un cafetín, la biblioteca, el auditorio, etcétera, requiere de mucho más infraestructura complementaria para que se dé, ¿no? Y como tú lo has conocido en el colegio o en la escuela que estuviste el año pasado, ¿no? Siguiente característica, requiere la presencia de un profesor y estudiantes a determinada hora, ¿sí? Un docente que ingrese en tal horario, el otro docente en tal horario, el otro docente, incluso por turno, ¿no? Grados la mañana, otros grados la tarde. Requiere la presencia de un profesor y estudiantes en una hora determinada. Y esto nos lleva a establecer que también para eso se establece tiempos de inicio y de fin, ¿no? Una hora de entrada, una hora de salida, ¿sí? Con su recreo intermedio, lógicamente. Tienen todo un horario establecido. ¿Eh? Y también cumple el programa educativo. Tanto la educación virtual como la educación presencial cumple el programa que el mismo ministerio nos ofrece y ha señalado, ha estipulado para cada uno de los niveles y ciclos de la educación básica regular, ¿sí? Inicial, primaria, secundaria, ¿sí? La educación básica regular, que es todo un programa señalado y estipulado para cada uno de ustedes. Ahora, a partir de eso, lo que tú vas a hacer un análisis y vas a establecer una relación entre la educación presencial y la educación virtual. La educación que se daba en aula y la educación que hemos dado este año a través de lo virtual. ¿Y cómo vas a hacer esa relación? A través de determinar cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de la educación presencial? ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de la educación virtual? ¿Cuál es la desventaja de la educación presencial y cuál es la desventaja de la educación virtual? Lógicamente, que te la señalo bien claro, no estamos buscando que haya una competencia o no es una competencia entre educación presencial y educación virtual para ver cuál es mejor, cuál es menos mejor. No, no, no. Solamente quiero que lo analicemos porque ambas tienen aspectos muy buenos, y también aspectos por mejorar, ¿sí? Que son, las ventajas son lo bueno que se tiene y las desventajas son los aspectos negativos o aspectos que hay que mejorar. Y ambas tienen positivo y tienen negativo. Ambas tienen ventajas y ambas tienen desventajas. Lo que quiero que hagas tú es un análisis. Repito, a partir de la lectura, a partir de lo que te he explicado, tú haces este cuadrito. Analizas, estableces la relación entre la educación presencial y la virtual. Pero para hacer esa relación, ves cuáles son las ventajas de la presencial, cuáles son las ventajas de la virtual, cuáles son las desventajas de la educación presencial y las desventajas de la educación virtual. Ejemplo, ventaja de la educación presencial, nos encontramos, nos reunimos, nos vemos el cara a cara, lo conoces al profesor, allí estás, supongamos, ¿no? Nosotros te conocemos a ti. En la educación virtual, una ventaja, nos permite llegar a todos sin ninguna barrera, sin ninguna frontera. Me permite llegar hasta el más recóndito, ¿no? Sí, es lo bueno, es lo bueno. Así mencionate unas 5 ventajas de cada uno. La desventaja, por ejemplo, en la educación presencial, desventaja, requiere de gastar pasaje, requiere de gastar al papá, pues comprar el uniforme para llegar a la educación, a la escuela, al colegio. Sí, la desventaja de la educación virtual, por ejemplo, no todos tenemos los mismos medios tecnológicos. Unos tendrán teléfono, otros tienen internet, otros tienen solo radio. Entonces, eso no permite llegar a todos por igual. Sí, esa es una desventaja. No todos tienen el mismo medio que nos facilite llegar a todos por igual. Te he dado ejemplos, ahora sí, colócame tú ejemplos también, de la misma manera, ¿sí? 5 ventajas, 5 desventajas de cada uno, ¿ya? Pero recuerda, repito, no estamos acá para ver cuál es mejor,
sino ambas son complementarias, ambas son importantes, ambas son necesarias, ¿sí? Y finalmente llegamos a nuestro reto final. Y nuestro reto final es que hagamos una línea de tiempo, cómo ha sido la educación, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. ¿Pero desde cuándo? Desde tus abuelos, ¿sí? Desde tus abuelos. ¿Cómo era la educación de tus abuelos? ¿Cómo era la educación de tus padres? ¿Cómo era la educación de ti? ¿Cómo es la educación en el 2020? ¿Sí? ¿Cómo ha ido evolucionando? Lógicamente que necesitas de la ayuda de tus familiares para que te narren, ¿no? Cómo era la educación en su tiempo, ¿sí? Solicite el apoyo de tus familias. Y recuerda, esta evidencia hay que hacerlo muy bien porque esta va al producto final. Si lo hacemos muy bien hoy día, ya no necesitamos de mejorarlo, ¿sí? Pero si no lo hacemos bien, hay que estar mejorando para nuestro producto final. Hay que hacerlo bien hecho para que ya esté lista para nuestro producto final. Acá te muestro un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Un esquema, el esquema. Empezando desde el tiempo de los abuelos. ¿Cómo era la educación en el tiempo de nuestros abuelos? Le colocas una imagen, yo le estoy colocando por ahí un cuaderno, como era antes, y debajo lo detallas en las líneas punteadas, ahí detalles cómo era la educación en el tiempo de tus abuelos. Lógicamente hay que preguntar a papá y mamá. ¿Cómo era en el tiempo de tus padres? Yo le estoy colocando ahí una enciclopedia. Ahí, por ejemplo, no sé cómo era en el tiempo de tus padres, pero en el tiempo de mis papás, en el tiempo, pues, de mí, antes había una enciclopedia. Todos los libros venían en uno solo, ¿sí? No venía texto de matemática por separado, no. Había un solo texto que englobaba a todos, ¿no? Y luego lo describes cómo era, ¿no? Cómo era. ¿Cómo era la educación en tu tiempo tuyo? Pero antes de pandemia, o sea, hasta el 2019, ¿cómo era? ¿Cómo era la educación hasta el 2019? Yo le estoy colocando ya una figura de una computadora, porque ya teníamos computadora, ya manejábamos computadora, ya hasta en los colegios te explicaban con la XO, ¿verdad? XO, ya te llevaban al Centro de Recursos Tecnológicos. Y por último, ¿cómo es en tiempo de pandemia? Es decir, ¿cómo es en el 2020? Los dos últimos recuadros, uno tiene que ser hasta el 2019 y el color rojo es hasta el 2020. ¿Cómo es en tiempo de pandemia? El otro, ¿cómo es hasta antes de pandemia? Le colocas una imagen, ¿sí? Le colocas una imagen, le colocas y lo describes cómo era. Esto va a ser el inicio para tu proyecto. De proyecto que quieres presentar de la escuela que queremos. Lógicamente, ese proyecto va a empezar con esta línea de tiempo, describiendo cómo era la educación hasta el 2019, hasta el 2020 y cómo quieres que sea esa propuesta para el 2021. Entonces, este es el primer punto que va en tu producto final. Así que hay que hacerlo bien hecho. Repito, tiempo de tus abuelos, tiempo de tus padres, tiempo de ti antes de pandemia y tiempo de ti en tiempo de pandemia, el 2020. Le agregas una imagen y la describes como era, ¿sí? Como era. Y eso es lo que tendríamos que hacer el día de hoy, ¿sí? Hasta ahí nuestra sesión del día de hoy. Hasta ahí nuestra sesión del día de hoy. Espero, como te digo, que lo hagamos muy bien esta evidencia, porque esta evidencia es parte de nuestro producto final. ¿Sí? Recuerda estar en los grupos para volver a explicarte detalladamente y resolver tus consultas que la tengas. Muchísimas gracias y ahí nos quedamos. Hasta la próxima. Aprendo en casa.